Muy buenas tardes o buenos días, depende de cuando esté escuchando este video, ¿verdad? Amén. Saludos, hermanos, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente con el hermano Roberto y este servidor, Miguel, que hablamos hace tiempito que no nos sentábamos a grabar nuevamente y aquí estamos nuevamente. Queremos empezar un nuevo estudio pero que va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. Es algo que queremos explorar, ¿verdad? Juntos y estudiarlo juntos y ver, llegar a ver hacia dónde Dios nos dirige, ¿verdad? Amén. Así que bienvenido a todos nuevamente. Vamos a hacer una oración para entonces comenzar y hablamos un poco del tema. Vamos a hablar. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de poder venir aquí, unirnos a hablar de tu palabra, de tu mensaje, Señor, de tu amor, de tus bondades hacia nosotros, Padre. Queremos poder ponernos en tus manos, ponernos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en la discusión que vamos a tener. Un tema muy importante, muy clave para nuestra iglesia. Y queremos solamente, Señor, pues que tú pues nos guíes, Señor, en la discusión, Padre. Lo pedimos, nos rendimos a ti, reconocemos que no tenemos una preparación académica, pero donde tú dices que donde estamos estudiando, tú nos vas a dar el Espíritu Santo para poder entender, darnos entendimiento, Padre. Guíanos, te lo pedimos en el nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, vamos a comenzar porque el tema no es fácil, es bastante difícil y bastante profundo. Pero vamos a comenzar definiendo ciertas expresiones que se usan en este mensaje para que nuestros televidentes puedan entender de lo que estamos hablando. De otra manera se van a perder. Sí, hay que estar claro en unos términos que vamos a estar usando. Que vamos a usar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué significa la palabra Cristo? Cristo es una palabra del idioma griego y significa ungido. Pero la misma palabra la encontramos en el idioma hebreo, pero no se llama Cristo, se llama Mesías. Y la palabra Mesías significa exactamente lo mismo, el ungido, ¿verdad? Okay. Después tenemos un verso de Escritura que dice que el justo vivirá por la fe. Bueno, entonces, ¿qué es un justo? Para definir la palabra justo tenemos que ir al Calvario. Allí habían dos ladrones crucificados con Cristo Jesús. Uno a la derecha y otro a la izquierda. En ciertas expresiones bíblicas del mundo se dice que uno era un buen ladrón y otro era el mal ladrón. Pero en realidad un ladrón es un ladrón. No hay un buen ladrón. No hay un buen ladrón ni un mal ladrón. Ese es un aborto espiritual, ¿verdad? Ajá. O sea que había un ladrón que admitía que él era malo. Entonces el hecho que él admitía que él era malo, lo clasificaba Cristo Jesús como un ladrón justo, porque aceptaba su maldad. Mientras que el otro ladrón, ¿verdad?, que estaba al otro lado, decía que él no se merecía lo que estaba sufriendo. En otras palabras, yo soy una persona buena. Entonces ese es un ladrón injusto. Exacto. Ahí tenemos dos conceptos. Uno es injusto y el otro es justo. Y no tiene sentido. A ver, cuando tú dijiste la palabra ladrón justo, esas dos palabras no van juntas. Esas dos palabras no van juntas. Porque, y tú lo puedes decir y las puedes usar, ladrón justo, porque la justicia que se le está dando no es la de él. No. Porque él no es justo, pero se le declara justo por quien le está dando la justicia. O sea que al aceptar él a Cristo Jesús, entonces eso lo hace justo. Lo que quiere decir, si yo acepto a Cristo Jesús, es porque necesito un Salvador. Amén. Pero el otro no necesitaba un Salvador
porque el otro se consideraba justo por sí mismo. Es la justicia humana propia, ¿verdad? Que no existe. Pero, sin embargo, Dios define que el justo vivirá por la fe. Ahora tenemos que definir qué es fe, ¿verdad? Y fe, hablando de bíblicamente, es creer con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón que la palabra, cuando es hablada por Dios, puede hacer aquello que la palabra expresa y el poder para hacerlo está en la palabra. Amén. Eso es fe. El centurión dijo, di la palabra solamente. Exacto. Y mi siervo será sano. O sea que él no dependía de que Cristo Jesús fuera a la casa y le pusiera la mano encima a su siervo que estaba muriendo. Dice, todo lo que tienes que hacer es decir sanidad, hablar sanidad y mi siervo se va a sanar. Entonces Cristo Jesús en ese momento clasificó aquello que el centurión dijo, no solamente como fe, sino como una gran fe que él nunca la había experimentado en todo Israel. Un centurión poseía la gran fe. Qué vergüenza para los líderes religiosos que estaban en ese los tiempo. Religiosos que estaban ahí, estaban observando eso, estaban viendo. Se pusieron enojados porque se dieron cuenta que estaban siendo rebajados delante de un centurión que ni siquiera iba al templo, ni le era permitido ir al templo. Pero esa es fe. Cuando una persona cree que Dios puede hablar algo y ese algo se lleva a cabo, esa es fe, depender de la palabra solamente. Y la fe es algo creciente, porque ¿te acuerdas cuando menciona si tuvieras fe como una grano de mostaza o una semilla de mostaza que un poquito la más pequeña. Más pequeño. Entonces la fe es algo que va creciendo con el tiempo. Bueno, la fe, Dios nos da... Tú vas creyendo esa palabra poco a poco. Dios nos está dando esa fe constantemente. O sea que Dios nos da una medida de fe. Todos venimos a este mundo con una medida de fe. Pero a medida que oramos, estudiamos las Sagradas Escrituras y compartimos con otros nuestra experiencia cristiana, esa fe va creciendo, va aumentando. Entonces, entre más lo hacemos y lo practicamos, la fe va creciendo a un nivel que nosotros podemos decirle a esta montaña que se mueva y se tire al mar, y la montaña se va y se tira al mar. ¿Cómo sucede eso? Yo no tengo la menor idea. Pero como la Biblia lo dice y Dios lo dice, tiene que ser cierto. Eso es fe. Exacto, hay que creerlo. O sea, es creer lo que Dios dice. Sí. Y tenemos mucha evidencia en la palabra para ver cómo Dios ha hecho y ha cumplido lo que ha prometido. Ha prometido. Por ejemplo, Dios dice, la Biblia dice, y Dios dijo que sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. La luz se convirtió en realidad, ¿verdad? Y no fue gradual, que no fue algo que tomó años y miles y millones de años en que se haga la luz. No. Eso al instante. Él dijo que sea la luz y en cuanto terminó la palabra luz, la luz apareció, ¿verdad? O sea que Dios trajo a la existencia algo que de otra manera no existiera. Exacto. Y eso es cierto de la luz física como lo es de la luz espiritual. Se aplica a los dos conceptos. Exacto. Y explica un poco acerca de la luz espiritual, cómo funciona. Bueno, la luz espiritual, si Dios nos da la palabra, que es la luz espiritual, ¿verdad? Esa luz ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender cosas que antes de que Dios hablara la palabra no las comprendíamos. Exacto. O sea, veo un retrato de cuando una mente está oscura, o sea, está confundida con cosas.
lo que hace la palabra es te trae luz y te aclara conceptos. Te aclara los conceptos. Te aclara la forma que tú ves la vida, la forma que tú ves las relaciones. Todo eso se va aclarando. En este mundo ahora mismo hay mucha confusión. Y yo creo que es parte por esto mismo. Es que la Biblia ha sido atacada constantemente, ha sido atacada por líderes y por países que han sacado la Biblia y han, aún entre cristianos, ¿sabes? Que no se lee la Biblia, no se estudia, y por eso hay tanta confusión. Sí, hermano, el problema que tenemos nosotros es que cuando estamos siendo parte de la iglesia, la iglesia tradicional, un pastor nos enseña una cosa y el otro pastor no solamente contradice lo que este pastor nos ha enseñado, sino que nos enseña otras cosas que tampoco son verdad. Entonces, el problema es que el Señor dice que busquemos por nosotros mismos la verdad. En oración y leyendo las Sagradas Escrituras dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el Señor quiere que nosotros busquemos la verdad por nosotros mismos, que no dependamos de las maestrías de los seres humanos, de los doctorados y los títulos pastorales. Que eso no es que esté malo, pero que no es suficiente. Tenemos que ponernos de rodillas, orar constantemente y pedirle a Dios que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para que nosotros podamos alcanzar conceptos sólidos y bíblicos que estén sostenidos por la palabra de Dios. Amén. Y todo esto viene solamente porque hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos estado hablando de creer en la palabra, creer en lo que Dios dice, quién soy yo, cuál es mi propósito y cuál es lo que Dios dice de nosotros y del mundo que vivimos, mundo natural, mundo espiritual. Exactamente que sí. No. Si nosotros queremos saber dónde hemos estado, dónde estamos y para dónde vamos, vamos a las Sagradas Escrituras. Porque el sistema de iglesia que existe en este mundo es como el viaje de Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón salió de Europa, no sabía dónde iba. Cuando llegó a América, él pensaba que iba para las Indias. La India. Y cuando llegó a América no sabía dónde estaba. Y cuando regresó a Europa no sabía dónde había estado. Esa es la condición espiritual de nuestra iglesia, ¿verdad? Está perdida en las confusiones que nosotros mismos nos hemos formado y para las cuales no tenemos ninguna orientación si no es la Biblia. Exacto. Y yo creo que el tema que vamos a estar hablando, ya que hemos definido algunas cosas acerca de, vamos a estar hablando de la justificación por la fe. Y especialmente el mensaje que recibimos en 1888. Y para que sepa lo que vamos a estar discutiendo un poco. La iglesia o en sí, muchas personas no entienden este mensaje que fue dado a la iglesia en este tiempo, en 1888, sobre la justificación por la fe. Primero que los líderes la rechazaron, pero este mensaje continúa, no se ha apagado. No, por más que lo traten de negar, sigue adelante, porque es un mensaje, si no lo entendemos, ¿qué pasa si no entendemos la justificación por la fe? Hermano, no tenemos de quién depender. Estamos a la deriva. Justificación por la fe es el mensaje que solidifica nuestra salvación. El justo, dice, vivirá por la fe. Hermano, si el justo no sabe lo que es fe, entonces va a morir. Porque dice, mi pueblo se muere por falta de conocimiento,
porque no me conoce a mí. No conocer a Dios es falta de fe. Y eso produce muerte y muerte eterna. Nosotros tenemos que estudiar todos estos mensajes de 1888 al punto de entenderlos perfectamente bien. ¿Qué es lo que estos dos pastores que Dios escogió, dos pastores jóvenes que llamaban A.T. John y E.J. Wagner? Y Dios escogió estos dos pastores para enviar un mensaje, pero tremendo, para nuestra iglesia. Y lo que pasa es que, y luego vamos a discutir un poco más de esto, una de las cosas que pasa cuando nosotros no entendemos este mensaje es que empezamos a mezclar el legalismo con la justificación. Nos gusta el mensaje de la justificación por la fe. Y algunas personas se van más hacia ese lado porque le da libertad. Algunos porque tampoco lo entienden como no entienden el mensaje. Y piensan que la justificación por la fe es libertad para hacer lo que le da gana. Sí. Entonces, hay otros que pues agarran un poco de justificación por la fe, pero todavía piensan que tienen que hacer algo, pues tienen que ir a la iglesia los sábados, tienen que hacer cosas para poder mantenerse salvos. Bueno, justificación por la fe es salvación sin la intervención humana. Cuando el ángel Gabriel vino a anunciar el nacimiento de Cristo Jesús, le dijo: y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que va a salvar a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados. Lo que quiere decir que nuestra salvación recae totalmente y únicamente en la persona de Cristo Jesús. En nada más. Nadie más se le puede atribuir algo especial que contribuya a nuestra salvación. Exacto. Y hay una de las publicaciones que hicieron López de 1888. Hay este capítulo que dice Cristo es el centro del mensaje. Y habla acerca de eso mismo, del rol de Cristo, que embarca todo el mensaje de la justificación por la fe. Y desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Así es. Todo tiene que ver con Jesús. Ahora, el problema es que a veces nos confundimos con la palabra Jesucristo y la palabra Cristo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ciertos aspectos de la Biblia dice que Jesús creó el universo, pero Jesús, cuando el universo fue creado, todavía no estaba aquí. Él vino a aparecer en el escenario humano 4,000 años después de que la creación fue establecida. Exacto. Por el Verbo. El capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que el Verbo fue el que creó el universo. Y Cristo Jesús no estaba. No estaba presente todavía. No estaba presente. No, exacto. Pasaron 4,000 años antes de que el Verbo fuese encarnado. 4,000 años. O sea que el que creó, dice la Biblia, quien creó el universo fue el Verbo y el Verbo solamente. Después, 4,000 años más tarde, aparece Cristo Jesús, que es una combinación del Verbo con un ser humano que fue criado en el vientre de la María. Exacto. ¿Entiendes? Entonces ese es Jesús, que es una combinación de los dos. ¿Verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado al decir quién fue el que creó el universo, porque podemos darle crédito a alguien que la Biblia no le da crédito. Así es. Y voy a mencionar, tú habías mencionado la palabra, y no hablamos un poco de eso,
porque Cristo es el ungido. ¿Qué es el ungido? ¿Qué significa eso? Bueno, significa, mira, cuando cuando Cristo Jesús viene a este mundo, no viene ya ungido para cierta obra, sino que Él es ungido cuando Él va al río Jordán y es bautizado por su primo Juan el Bautista. Cuando Él es bautizado ungido como el Mesías. Desde ese momento ya está declarado que este es el Mesías prometido, porque ha sido ungido. Pero Cristo Jesús fue ungido 2 veces. En el río Jordán fue ungido por su primo Juan el Bautista. Pero en la cruz fue también ungido para ser nuestro sumo pontífice. Él no podía ser el sumo pontífice sin haber sido ungido la segunda vez en su propia sangre. Y con ese ungimiento, Él viene a ser nuestro sumo pontífice. Wow. No, esto se me está, es una de las que, y es bueno que lo menciones porque es una de las cosas que menciona el mensaje, que es una de las diferencias, algo que nos hace diferente del mensaje de justificación por la fe, como lo entiende la iglesia popular, como nosotros lo entendemos. Exacto. Es ese punto. Ese punto es la diferencia entre que nosotros tenemos ese sacerdote. Eso está haciendo una función específica. Y ya está haciendo una función para la cual el Padre le ha dado autoridad. O sea que al ser ungido en el río Jordán, ya era el Mesías prometido. Al ser ungido en la cruz, en su propia sangre, ya era nuestro sumo pontífice. Él nunca entró al santuario. Aunque él era el Mesías prometido, él nunca entró al santuario ni osó cuestionar la autoridad de los líderes religiosos. Él siempre fue activo en la iglesia y fue leal a todos los principios que él mismo había establecido antes de venir a esta tierra. Wow. Entonces, tenemos un Mesías ungido y tenemos un sumo pontífice ungido. Amén. Oh, Dios, qué bello. Y cuando nosotros empezamos digerir esto, empezamos a estudiarlo y a extenderlo, nos llena nos llena de un gozo y nos da paz a nosotros cuando estudiamos acerca de Cristo, acerca de lo que está haciendo por nuestro favor. Pues sí, nosotros siempre estamos hablando de Cristo Jesús como Él vivió en Palestina, pero hablamos muy poco de lo que Él está haciendo en este momento en el cielo, en el templo, por nosotros, en el lugar santísimo, que es donde deberíamos de estar junto con nuestro sumo pontífice y moviéndonos hacia adelante, ¿verdad? Y no estar estancados en el lugar santo como muchos están. Él está en el lugar santísimo, porque en 1844 se movió del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí es donde tú y yo debemos de estar con el sumo pontífice. Amén. Amén. Buenísimo. Así que vamos a entrar en este tema tan importante. Y le hemos dado un adelanto en algunas cosas que vamos a estar quizás vamos a estar indagando más, pero quiero dejar con esta frase que ya estamos casi, pero quiero dejarles con una reflexión aquí que quería leerles para que podamos pues llegar al punto que estamos hablando. Dice,
Cristo fue, Wagner, hablando de Cristo fue mediador desde antes que el pecado entrase en el mundo y lo seguirá siendo cuando no exista ya pecado en el universo ni necesidad de expiación. Es la imagen misma de la sustancia del Padre. No se hizo mediador por primera vez en ocasión de la caída del hombre, sino que fue desde la eternidad. ¿Podemos entender eso? Sí, exacto. Desde la eternidad. Por ejemplo, nosotros no podemos entender el tiempo, porque nosotros estamos estancados. ¿Cómo podemos ser estancados? Estamos limitados por el tiempo. Para nosotros todo el tiempo, meses, semanas, años. Pero cuando tú hablas de que Dios era mediador desde la eternidad, todo el tiempo ha sido mediador. ¿Qué significa eso? Mira, para poder crear al ser humano, ¿verdad? Se necesitaba un mediador, porque no había otra manera de crear. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que su criatura iba a caer en el pecado. Entonces, si Dios hubiese creado el ser humano sin un mediador, inmediatamente que lo creara, caería muerto. Porque no tiene mediador. ¿Entiendes? No tiene alguien que lo sostenga vivo. Y vamos a tener que quizás definir ese... No tenemos tiempo, pero quizás la próxima tenemos que definir bien eso, qué es un mediador, qué es lo que hace un mediador y por qué es necesario un mediador. Y esto está explicando un poco acerca de que sin un mediador, como digo, cuando entró el pecado hubiéramos muerto. Hubiéramos muerto inmediatamente, porque la Biblia dice, porque en el día que pecares, morirás. En ese día morirás. Ajá. O sea, no vas a morir mañana, ni pasado mañana, ni el otro año. No. El mismo momento que tú pecares, vas a morir porque no tienes mediador que te sostenga vivo. Pero como Dios ya sabía eso, entonces estableció a Cristo, al Verbo como el mediador para que sostener la creación, para que la creación no desapareciese. Entonces, cuando la criatura pecó, entonces el mediador la sostuvo porque él tomó el lugar del pecador. Entonces cayó sobre él la pena del pecado, sobre el mediador, todo el peso. No sobre la criatura pecadora. Y eso sostuvo a la criatura viva. De otra manera, instantáneamente hubiese muerto. Y esas son las cosas que uno no piensa, uno no se pone a meditar en lo que... eso es una de las cosas de las millones que Dios ha hecho en nuestra vida, que hace por nosotros. Sí. Dios hizo un plan de creación y salvación juntos. La salvación no puede existir sin la creación y la creación no puede existir sin la salvación. Son mano a mano, los dos. Uno sostiene al otro. Aquí termina diciendo, porque dice así, es la imagen misma de la sustancia del Padre. No se hizo mediador por primera vez en la caída del hombre, sino que fue desde la eternidad. Nadie, no solamente ningún hombre, sino ningún ser creado viene al Padre sino por Cristo. Exactamente que sí. Él es el camino, es lo que dice mi gorro, dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es todo. Buenísimo. Aquí vamos a pararnos porque estamos empezando y esto hay mucho material para discutir, pero esperamos que nos acompañen en esta aventura bíblica que vamos a tener hablando acerca de la justificación por la fe. Amén. Este mensaje, así que esta es una oración y concluimos. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor,
porque al menos somos imperfectos, pero tú nos aceptas y nos usas de la manera que somos, porque no dependemos de lo que nosotros decimos, sino de lo que tú dices, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, guíanos y protégenos no solamente a nosotros, sino a todos nuestros televidentes y todos aquellos que están viviendo por fe, dependiendo de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones a todos y hasta la próxima. Dios les bendiga.